Bienvenidos otra vez a su canal, Ay Manitas. En el video de hoy les enseñaremos cómo pueden soldar y desoldar tubería y conexiones de cobre, sin necesidad de que corten el tubo y lo añadan con coples, sino más bien utilizando incluso las conexiones o tubos que ya tenían colocados, tubería vieja. Como podemos observar aquí en las primeras imágenes, teníamos que modificar esta tubería que ya estaba colocada. Queríamos aumentar una llave más de agua para este fregadero. Entonces vamos a ver los materiales que utilizamos para este trabajo. Lo primero que vamos a mostrarles que utilizamos fue la pasta para soldar o fundente. También vamos a utilizar soldadura, en este caso es de estaño. Y bueno, la marca no importa, solo que necesitan calcular bien la cantidad de soldadura que van a utilizar para las conexiones o tubos que vayan a soldar. Utilizaremos esta herramienta para lijar o limpiar los tubos o podría ser opcionalmente una lija. También las conexiones de cobre de la medida de media. Aquí estamos mostrando algunas de las conexiones que utilizamos y todo lo demás que utilizamos durante este procedimiento se los vamos a estar listando en la descripción del video. Aquí estamos mostrando también un pedazo de tubo de cobre de media pulgada que vamos a reutilizar. Y también nuestro soplete. Esta es la boquilla del soplete con su tanque de gas. Bueno, vamos a comenzar y para ello quitamos previamente la llave que teníamos que mostramos al principio para que esto nos permitiera realizar el trabajo. Cerramos la alimentación principal de agua para que ya no tuviéramos agua en esta llave y posteriormente tratamos de eliminar todo el excedente de agua que tengamos en el tubo o en la tubería, porque si no, esto no nos permitirá soldar adecuadamente nuestro tubo. Aquí estamos realizándolo con un papel para eliminar toda la humedad que pueda quedar dentro de nuestra conexión. En este caso es un codo con cuerda interna. Vamos a empezar retirando esa conexión que acabamos de secar. Para ello vamos a encender nuestro soplete. Abrimos la llave de la boquilla y esto se puede regular, como podemos ver aquí. Entonces vamos a dejarlo en una intensidad alta o media y vamos a dirigir nuestra llama hacia la conexión que queremos retirar. Si se dan cuenta, estamos prácticamente centrando la unión del tubo con la conexión, porque es de ahí precisamente donde queremos que la soldadura vieja se empiece a derretir y nos permita retirar esta conexión. ¿Cómo van a saber ustedes cuando ya pueden retirar la conexión? Cuando empiece a gotear la soldadura vieja. Aquí en esta imagen podemos observar que quedó un poco de agua en esta conexión y ahí estaba hirviendo. Procuren secar bien toda su tubería para que esto no les suceda. En esta nueva imagen estamos ya ahora sí con el tubo totalmente seco y volvimos a aplicar calor. En cuanto hicimos este procedimiento, la soldadura empezó a derretirse mucho más fácil y rápido. Aquí podemos ver las gotitas de la soldadura vieja que teníamos en esta conexión, lo cual indica que a partir de este momento podemos empezar a mover la conexión para retirarla. Lo hicimos con unas pinzas, giramos hacia arriba y hacia abajo y así pudimos retirar la conexión que vamos a reutilizar. Y así nos quedó nuestro tubo. Como pueden ver, todavía tiene soldadura. Procedemos ahora a preparar todas las conexiones que vamos a soldar. Podemos lijarlas o limpiarlas con esta herramienta que es una especie de cepillito. La pueden conseguir en cualquier lapalería o tienda especializada de tubería. Tiene una especie de cepillito en uno de sus extremos, un cepillo de alambre, que al girarlo dentro de la conexión nos va a limpiar y a dejar la superficie preparada para recibir la soldadura. Vamos a hacer el mismo procedimiento en todos los lados de nuestra T o de las conexiones que vayamos a soldar. Si ustedes no tienen la herramienta que mostramos previamente, pueden utilizar lija. Solo es necesario hacerla en una especie de rollito a la medida de nuestra conexión y empezar a girarla dentro para poder lijar. Este proceso de lijado tiene la finalidad de limpiar de grasa, polvo e incluso dejar una superficie con algo de retención para que la soldadura pueda colocarse bien o pueda adherir ambas partes, tanto el tubo como la conexión.
En esta otra conexión vamos a lijar solo la parte más delgada, la que no tiene cuerda, que es donde entrará el tubo y se soldará. La otra parte es para colocar nuestra llave que vamos a colocar o la que vamos a añadir a esta tubería. De un lado de la conexión que estábamos mostrando tiene cuerda y es donde entra la llave. Ahí podemos colocar teflón una vez que vayamos a colocar el complejo. Y del otro lado, el otro extremo, el más delgadito, es donde vamos a soldar nuestro tubo. Este tubo que estamos insertando aquí también es un tubo reutilizado y también es necesario que limpiemos o lijemos el borde, el extremo que vamos a introducir en esta conexión. Para poder reutilizar este tubo tuvimos que hacer cortes para emparejar el tubo, ya que estaba con cortes sesgados y con rebabas. Entonces ustedes pueden utilizar igual que nosotros un esmeril para realizar este trabajo, o pueden valerse de alguna cegueta, o incluso hay cortadores especiales para tubo de cobre. Nosotros no teníamos esa herramienta, por lo que procedimos a cortarlo con el esmeril y obtuvimos un corte muy recto y muy limpio. Ahora, una vez que realizamos ese corte, solo nos queda con nuestra lija limpiar el tubo, así como lo hicimos anteriormente con nuestras conexiones. Sujetamos el tubo de un extremo y del otro extremo vamos a abrazarlo con la lija. Girándolo vamos a obtener este resultado. Como pueden ver, se quitó todo el óxido, la grasa y el polvo y nos deja la superficie lista para poder soldarla. Ustedes tienen que cerciorarse que deben limpiar la misma distancia o la misma medida que entra el tubo dentro de la conexión, no menos, sino incluso, si pueden, como se observa aquí, un poco más de largo, para que así su soldadura quede correctamente y el polvo o la suciedad no impida que su conexión quede correctamente soldada y no vaya a haber fugas. Lo siguiente, una vez que tenemos todas nuestras conexiones y nuestros tubos preparados para soldarlos, va a ser colocarles el fundente o pasta para soldar. Nosotros optamos por no tocar esta pasta con nuestras manos, ya que pues se puede contaminar con polvo, o pudiéramos nosotros ensuciarnos demasiado, ya que esta pasta es muy grasosa. Entonces, con un palito de paleta o con alguna otra herramienta ustedes pueden colocar la pasta en todo el contorno del tubo que ya limpiaron y luego insertar la conexión que vayan a soldar. Aquí en este caso insertamos la T en el tubo. De esta manera vamos a llevar ahora también a la otra parte que ya está fija, donde queremos soldar nuestra otra llave. Vamos a colocar también pasta en toda la superficie o todo el contorno de nuestro tubo por la parte exterior, y de nueva cuenta insertamos nuestra conexión, la T, en el otro extremo de nuestra conexión. Lo insertamos correctamente hasta que tope y ahora sí vamos a proceder con la soldadura. Vamos a encender nuestro soplete y vamos a calentar directamente la conexión. Aquí podemos colocar la punta de la flama de nuestro soplete centrada en la conexión, porque vamos a soldar ambos extremos de la conexión. Vamos a aplicar calor durante unos segundos, quizá un minuto, y vamos a acercar ahora nuestra soldadura, la punta de nuestra soldadura. ¿Cómo sabemos que está suficientemente caliente y ya no hay que aplicar calor? Cuando al colocar la punta de la soldadura, esta se derrite y fluye hacia adentro de la conexión. Si esto no sucede, podemos volver a aplicar calor hasta que esto suceda. Soldamos un extremo y ahora calentamos un poco más pegado hacia la derecha, hacia el otro extremo, y vemos que empieza a derretirse la soldadura. Cada vez que ustedes quieran colocar soldadura, pueden aplicar calor, retiran el calor y después colocan otra vez soldadura. Aquí volvemos a colocar un poquito de pasta, ya que la pasta que habíamos colocado al principio se secó un poco. Volvemos a aplicar calor, unos segundos, y después colocamos la soldadura. Procuren nunca colocar al mismo tiempo el calor del soplete y estar colocando la soldadura al mismo tiempo, porque la soldadura puede perder su estabilidad y entonces no van a soldar adecuadamente. Recuerden, primero colocan el calor, retiran un poco el soplete y ahora sí colocan la soldadura. Si la conexión está lo suficientemente caliente, la soldadura se introducirá correctamente dentro de su conexión, soldando correctamente su tubo. Aquí estamos viendo cómo lo hicimos nosotros.
Y con esto prácticamente tenemos terminada nuestra soldadura de estos dos extremos de la conexión. Bien soldado. ¿Cómo sabemos que quedó bien soldado? Cuando al ver por la parte de abajo tenemos estas pequeñas gotas de soldadura. Nos importa más que quede bonita la soldadura, o en vez de que quede bonita la soldadura, que no tengamos ninguna fuga. Y viendo esa gota, aunque quizá está un poco burda la soldadura, sabemos que quedó correctamente soldado. Vamos a utilizar nuevamente pasta en otro de nuestros pequeños pedazos de tubo que ya habíamos lijado previamente. Lo insertamos en la conexión que fue la conexión que originalmente teníamos, que retiramos con calor, y hacemos lo mismo. Aplicamos calor con nuestro soplete más pegado hacia la conexión, pero también tocando un poco el tubo que vamos a soldar. Calentamos lo suficiente para que al colocar la soldadura esta fluya. Volvemos a colocar un poquito de pasta en este tubo porque tenía un poco de soldadura vieja, y entonces colocando más pasta ayudamos a que la soldadura vieja con la nueva se unan nuevamente. Aquí ya está lo suficientemente caliente, como podemos observar, para que al contacto con la soldadura esta fluya hacia adentro de la conexión, soldando ambos tubos. Aplicamos un poquito más de calor. Cuando hacemos esto, la soldadura va a fluir hacia la conexión que está más caliente que el tubo. Y volvemos a colocar un poco de soldadura para asegurarnos de que quede correctamente soldado y no vayamos a tener alguna fuga al abrir nuestra toma de agua. Y así es como soldamos ahora esta conexión con este pequeño pedazo de tubo. Ahora solo resta soldar esta conexión que acabamos de soldar con la T que inicialmente soldamos. Es decir, la parte inferior de la T va a ir soldada a este pequeño pedazo de tubo que pusimos. El procedimiento es el mismo. Aplicamos calor. Aquí vamos a apoyarnos un poquito con unas pinzas para que no se nos vaya a bajar por gravedad esta conexión. Cuando aplicamos calor puede ser que se resbale hacia abajo, entonces la sujetamos haciendo presión hacia arriba, calentamos donde vamos a soldar, en este caso es la parte de abajo de la T, y colocamos soldadura, y así es como nos queda esta unión. Aquí prácticamente ya se terminó la soldadura de esta parte. Lo demás ya será colocar la llave con teflón para que quede funcional. Aquí les mostramos nuevamente otro de los tramos que íbamos a soldar para que puedan ver nuevamente cómo es que se solda el tubo. Estamos calentando la conexión, enfocándonos más cargados hacia la conexión con la punta de la flama de nuestro soplete. Y una vez que obtenemos la temperatura adecuada, colocamos la soldadura. Si esta es la correcta, sola va a fluir hacia la conexión. La colocamos y se derrite, como podemos ver, con facilidad. Aquí nos dimos cuenta que parecía que había que aplicar más pasta porque se formaba una especie de burbuja. Entonces volvimos a aplicar calor a nuestra conexión. La misma soldadura fluyó hacia la conexión y nos permitió volver a colocar un poco más de soldadura para que esto quedara completamente sellado y sin fugas. Y así es como ustedes pueden soldar tuberías de cobre. Aquí les mostramos cómo quedó. Dejamos que esto se enfríe. Mientras tanto vamos a seguir añadiendo otros pedazos de tubo y otras conexiones. Aquí les paso el proceso otra vez de manera muy rápida. Calentamos, insertamos la conexión hasta donde debe topar. En este caso, tanto el codo como el tubo eran reutilizados, es decir, tubo y conexión viejos. Colocamos un poquito más de pasta para que nos fluya mejor la soldadura. Volvemos a aplicar calor, tanto a la conexión, que en este caso es un codo, como al tubo. Y una vez que tenemos la temperatura adecuada, empezamos a colocar nuestra soldadura. Recuerden, cuando coloquen soldadura, retiran el soplete, vuelven a colocar el soplete y retiran la soldadura, nunca al mismo tiempo. Una vez que empiezan a ver que la soldadura gotea, eso quiere decir que está completamente soldado. Dejamos que se enfríe y aquí añadimos otro pedazo de tubo, el que ya habíamos soldado previamente con la conexión para la nueva llave que vamos a colocar.
Aquí vamos a aplicar nuevamente calor a la otra parte del codo. Insertamos nuestro tubo hasta donde va a topar. Esto lo estamos haciendo porque recuerden, este codo era un codo viejo que probablemente todavía tiene un poco de soldadura vieja adentro. Al calentarlo y insertar bien el tubo estamos asegurándonos de que quede en su posición. Calentamos, colocamos soldadura, calentamos nuevamente, retiramos el soplete y volvemos a poner soldadura hasta que obtenemos la gota que cae por gravedad, y eso nos indica que terminamos de soldar ambos tubos. Aquí se pueden ver también las gotitas y listo. Este fue el resultado final. Colocamos la llave con un poco de teflón. Aquí ya no se solda, solo entra por la rosca. Lo mismo con la llave original que teníamos, volvemos a aplicar teflón y colocamos nuestras llaves. Y así fue como quedaron ahora sí nuestras dos llaves y la añadidura de tubo que colocamos. Y ahora ya solo resta dejar enfriar y podemos abrir nuevamente la toma principal de agua para que chequemos si no hay alguna fuga en algunas de las partes que soldamos o en las llaves. Aquí podemos observar que no había fuga. Si ustedes quieren cerciorarse por completo, pueden utilizar un pedazo de papel y checar todas las uniones. Si este video les ha gustado, les invitamos por favor a darle like a nuestro video, a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificación para que puedan estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.